Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 83 de Entre Grillos. ¿Cómo están? Yo soy Juan José Parcero y empezamos este episodio. Usualmente vamos a grabar en jueves, pero esta vez lo vamos a subir en miércoles. Eh, y pues de entrada pensé que no iba a haber tanta información, pero vaya que ha salido información. Vamos a platicar hoy de temas particularmente de Trump, Donald Trump, que está desatado auténticamente con críticas, amenazas y ofensas a México, a Canadá y ahora también a Groenlandia y a Panamá. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, deja el puesto. Los chapitos que están negociando un acuerdo con la justicia gringa. El infierno que sigue en Sinaloa. Y además de todo esto, vamos a platicar con la primera invitada, una invitada muy especial. Ella es Vero Teijeiro, que nos va a acompañar para hablar de un tema que, pues de entrada parecería un tema muy de nicho, pero los invito a que se queden porque es una plática súper interesante sobre el asunto de la meritocracia en México, porque vamos a hablar de el adiós al Comipems, el examen de admisión a la escuela media superior en el Valle de México, y lo que esto nos dice de cómo se está viendo el cómo resolver temas de desigualdad desde el gobierno, ¿no? O cómo fingir, tal vez, que se está haciendo algo para atender esas problemáticas. Pero bueno, empecemos con el asunto de Donald Trump. Donald Trump, que esta semana se la pasó, bueno, más que se la pasara en la semana, tuvo una conferencia en la que se soltó contra todo mundo hacia afuera del país, ¿no? Declaró que México es un lugar peligroso, que es gobernado por los cárteles y que él no puede permitir que esto ocurra. Que el gobierno mexicano puede parar a los cárteles, también puede parar el flujo migratorio que está llegando a Estados Unidos, y entonces le recordó al gobierno mexicano la amenaza de aranceles muy serios, no solo a México, sino a Canadá, si no cumplen con sus exigencias, que son exigencias imposibles, ¿no? O sea, parar el flujo migratorio, parar el fentanilo. Bueno, no se puede. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero es irreal. Es como decir, a ver, Trump, para el número de matanzas con armas de fuego en Estados Unidos, pues no se puede, ¿no? O sea, se puede atender y reducir, pero no puedes pararlo al 100%. Y luego ya en terreno del chascarrillo, en terreno de la que pareciera comedia política o malos chistes en el escenario político, tenemos las ideotas de Trump, que propone cambiarle el nombre al Golfo de México para que ahora se llame el Golfo de América, porque suena muy lindo y más apropiado según él. Eh, Vamos a escuchar un poco de las muchas sandeces que dijo el próximamente presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. And Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them. And we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada, because Canada, they come through Canada too. And the Ay, este señor, de verdad que... O sea, ¿qué es lo que... Bueno, les iba a decir, ¿qué es lo que los gringos piensan cuando ven a Trump decir esa clase de cosas y dicen, wow, qué gran líder? Pero luego me acuerdo que aquí hemos tenido también a nuestros habladores compulsivos de estupideces y que la gente los aplaude y es como, ok, o sea, no sé aún qué es, pero no me tengo que ir hasta allá para buscar casos de estudio, aquí también los hay. En declaraciones previas, Donald Trump sugirió utilizar fuerza militar contra México para combatir el tráfico de drogas y la migración ilegal, y es algo que sigue teniendo ahí bajo en su juego de cartas, ¿no? Esta invasión suave con operativos en secreto o drones para combatir, para matar, para destruir laboratorios, para matar a sicarios, para matar a capos del narco.
una idea que pues ya tenemos amplia evidencia del por qué no funciona, no solo en cuanto a operaciones gringas en el extranjero, ¿verdad? Afganistán, sino también nuestra propia experiencia aquí en México con la política del kingpin, del descabezar a los cárteles y cómo eso solo pues provoca más violencia, ¿verdad, Sinaloa? Entonces, pues preocupante todo esto. Sheinbaum, pues en una especie de respuesta, Sheinbaum sigue como sin definir bien. Perdón que estoy súper inflamado, mormado, ¿no? Pues estoy como inflamado por el frío. Pero Sheinbaum sigue sin definir, siento yo, bien la estrategia sobre cómo atender o cómo enfrentar a Donald Trump. Porque a veces contesta de manera más sobria, más recatada, de manera más cautelosa, como cuando le habló por teléfono mientras Trudeau fue a verlo. Y a veces no. Y este fue un caso donde no. Sale y dice que a Trump lo malinformaron porque con esto de que dice que México está gobernado por cárteles, porque ya no gobierna Felipe Calderón Hinojosa. Es como, ok, o sea, es una respuesta para mantener el discurso de que Calderón es narco por García Luna y lo que quieran, pero al mismo tiempo, o sea, ni siquiera sé si llega a ser una respuesta a Trump. Y luego, ya entrando al terreno del chascarrillo, de los malos chistes de política, eh, va y dice que mejor, en lugar de cambiarle el nombre al Golfo de México, propone cambiarle el nombre a la región para que se llame América Mexicana, porque hay un mapa de 1607 que así le dice América Mexicana. Entonces, o sea, a esta respuesta de vamos a cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América, y dice, vamos a, en vez de Norteamérica, vamos a llamarlo América Mexicana, ¿no? Y aquí quiero retomar un comentario y darle el crédito adecuado a mi amigo Genaro Madrigal, porque justo platicando sobre este tema decía, Mark recordaba, ¿no? Mark Twain decía que no discutas con un idiota porque hará que te rebajes a tu nivel y te ganará por experiencia. Y dice Genaro, la duda sería si se está rebajando o si es una discusión equilibrada, ¿no? Justo eso, o sea, aquí el tema es, o sea, ¿estamos bajándonos al nivel de Trump o estamos en el nivel de Trump y ese es el nivel de debate que hay? Y si sí, y si no nos estamos en ese nivel, o sea, si Claudia Sheinbaum no está en el mismo nivel de debate que Trump, ¿para qué bajarse? O sea, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué caer en su juego, no? Habrá veces que sí valga la pena y habrá otras que no. Neta, el Golfo de México, el Golfo de América es un tema por el cual te vas a poner a pelearte con Trump, para que además ni siquiera te pele. Eh, pero bueno, y para rematar todo esto, este miércoles 8 de enero sale CNN y dice, ojo, aguas, porque Donald Trump va a declarar una emergencia económica nacional para justificar legalmente los aranceles que planea imponer. Es una medida que es totalmente ilegal en términos del tratado comercial con México y con Canadá, pero que le daría libertad de construir un nuevo programa arancelario con la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. Entonces, Trump podría prácticamente mandar a la basura el TEMEC que él mismo negoció con esta. Recuerdan que les decíamos que era Trump 2.0, Trump recargado, pues ahí lo estamos ya viendo. Y todo lo que podría hacer México es demandar bajo el TEMEC o imponer aranceles también, pero pues aquí lo que hemos platicado es que México también se mete el pie solito al meter aranceles porque daña a nuestras propias ventas, ¿no? O sea, no solo es más caro ya comprar de cosas de Estados Unidos, sino que también, o sea, dañas a las industrias que importan productos para luego aquí maquilarlos o producirlos, ¿no? O sea, los coches, dependiendo a qué le metan los aranceles, pues esas industrias se van a ver también afectadas. Eh, Trump también reaccionó a la renuncia de Justin Trudeau, proponiendo nuevamente que Canadá se vuelva el estado número 51. Sigue con este tema que ya pasó de ser chiste a ser como de, o sea, ¿qué es esto? ¿Una propuesta en serio? O simplemente es como un tío que en la cena de Navidad se quedó fijado con un mal chiste que se echó y que alguien por ahí como que medio se rió y entonces siguió y siguió y siguió toda la cena. Eh,
Y pues ya, o sea, propuso a Canadá, ¿no quieres aranceles? Únete como estado número 51 y ya no te vamos a poner aranceles porque ya vas a ser parte de Estados Unidos. Subió dos fotos que están en la portada de este episodio. Una de ellas está en la portada de este episodio unificando a Canadá y a Estados Unidos en un mapa. Y pues Trudeau, que ya se va, que ya va de salida, pues descartó obviamente que Canadá se vaya a unir a Estados Unidos. Me pareció bastante cómica la postura de la lideresa del Partido Verde canadiense, Elizabeth May, que le contestó a Trump, no, 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 olvídate de eso, pero, nosotros podemos invitar a California, Oregon y Washington, que son los tres estados que forman la costa oeste de Estados Unidos, a que se unan a Canadá. Son estados demócratas y nosotros les estamos ofreciendo sistema de universal de salud, control de armas, así que ¿qué esperan? Mejor vengan, en lugar de estar aguantando a loquito vénganse para acá y únanse a Canadá. Esa todavía me pareció una respuesta, pues, un poquito más con más chispa y más realista que la de América Mexicana, ¿no? De Claudia Sheinbaum, pero bueno, ahí en gusto se rompen géneros, tal vez a ustedes les gustó el chiste de Claudia. Y pues también preocupante, o sea, lo que más nos atañe es lo que acabo de mencionar, pero a nivel internacional también muy preocupante las amenazas expansionistas de Donald Trump con Groenlandia y con el Canal de Panamá. Temas que ya habían ahí por ahí aparecido desde su primera administración, desde su primer mandato. eh, y ahora, ante una pregunta de un reportero en esta conferencia, él deja abierta la posibilidad. O sea, el reportero le dice, oye, ¿descartarías el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia y el Canal de Panamá? Y él dice, no, no puedo descartarlo porque son motivos de seguridad nacional. Obviamente salieron Bueno, de Panamá, fíjense que no vi reacción alguna. Y de Groenlandia salió la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y ya le dijo, Groenlandia es parte de Dinamarca, ¿no? Ay, siento que cada vez estoy más mormado, perdonen. Y ya le reitero, obviamente no está en venta Groenlandia y deje de estar molestando. Esto ocurre mientras el hijo de Donald Trump Jr., visitó Groenlandia y dijo que era un viaje turístico y subió una publicación ahí que decía, hagamos a Groenlandia grande de nuevo, ¿no? El MAGA, pero aplicado a Groenlandia. Entonces, preocupante por ahí. También leía ahí en estas teorías chascarrillo de redes sociales que, que tal vez Trump tiene tal fijación con Groenlandia, porque a pesar de que sí es un pedazo importante de territorio, es un territorio muy grande, o sea, Groenlandia solito es más grande que cualquier estado individual de Estados Unidos, el más grande es Alaska y es más grande que Alaska. Pero a pesar de eso, pues Groenlandia no es tan grande como aparece en los mapas, ¿no? Si ustedes buscan ahí en Google mapa Mercator, que es el que usualmente parece ser el mapa del mundo, o sea, el más utilizado, creo, pues van a ver que Groenlandia pareciera que tiene la extensión, pues prácticamente de toda América del Norte, ¿no? Y realmente no es así. Entonces, había ahí quienes en redes ponían de que seguramente Trump se quedó con la idea de que el mapa Mercator es como si está el mundo y por eso es que está tan con la fijación de Groenlandia. Y el canal de Panamá, pues obviamente tiene implicaciones comerciales importantísimas. Hay que recordar que es un canal que fue construido cuando Estados Unidos tenía el control de esta zona y que eventualmente ya se le cede a Panamá. Pero bueno, de ahí a que lo retomen es un absurdo. Em, Todo esto ocurre mientras en el Congreso, en la Cámara Baja, se aprueba de Estados Unidos, se aprueba esta controvertida ley Laken Riley, llamada así por una mujer que fue asesinada por un migrante y que se utiliza su caso para justificar medidas para endurecer las sanciones contra migrantes indocumentados, de tal manera que por un delito menor, un migrante indocumentado puede ser deportado. O sea, una medida que se agarra de un caso mediático bastante, bastante triste y desafortunado para justificar una política discriminatoria. Y ojo, porque
48 demócratas apoyaron esta medida, así como aquí de repente tenemos al PAN, al PRI, a MC apoyando a Morena, pues allá también de repente los demócratas pues dan su bracito a torcer, ¿no? Además de que era innecesario porque los republicanos tienen el control de la Cámara. Cabe mencionar que no hay correlación, no va de la mano el hecho de ser migrante con tener más probabilidades de ser un criminal, cabe decir. Y bueno, Trump, con todas estas amenazas expansionistas, que a mí la verdad, sí, o sea, me suena, o sea, ya poco le falta para sonar a Hitler, ¿no? O sea, un discurso ultra racista, ultra xenófobo, un discurso súper populista de yo soy la voz de los abandonados y demás, y que ya empieza a tener cada vez con más fuerza esta parte de discurso expansionista, de vamos a unir al pueblo gringo bajo la bandera del expansionismo para volver a ser Estados Unidos grande de nuevo. A mí sí me dan de repente como no diría flashbacks porque pues yo no viví en la Alemania nazi, ¿verdad? Pero, o sea, sí de repente digo, uff, qué tan cerca podemos estar de ese escenario, ¿no? Pero él dice que, pues, se viene una nueva era dorada para Estados Unidos. También la política energética dijo que va con todo para construir todo lo que necesite para producir más energía, porque resulta que Biden pues metió algunas medidas para proteger zonas de bosques y demás en Alaska, y Trump dijo, eso se va cuando yo entre y por ahí vamos a meter, no sé si un gasoducto gigante o algo así. Eh, y pues bueno, junto con estas amenazas a Canadá, a México, a Panamá, a Groenlandia, hay que recordar que Trump también ha mantenido bajo la crítica a China y a Irán, ha prometido incluso ataques contra Irán. Entonces, pues es parte de esta estrategia de a través de la política exterior hago política interior. Entonces, junto a la gente, los traigo hablando de este tema, los traigo distraídos y demás. Y se le llama en el vocabulario académico, la expresión en inglés es rally around the flag, ¿no? O sea, juntarnos alrededor de una bandera o de un estandarte. Y ese es su bandera o su estandarte, el expansionismo gringo en pleno siglo XXI. Y pues todo esto a 12 días de que vuelva a la Casa Blanca este 20 de enero. Por cierto, esto no ha evitado que, que las caravanas migrantes continúen avanzando hacia Estados Unidos. Apenas partió una caravana aquí en México. Y otro tema que quiero mencionar de paso es que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, pues anunció que va a quitar los verificadores de información bajo esta bandera, hablando de banderas, de la libertad de expresión. Pareciera que Mark Zuckerberg pues está dispuesto a complacer con todo lo que haga falta a Donald Trump para tenerlo contentito, ¿no? En todo este contexto, ya le dijimos adiós a Ken Salazar, el embajador enviado por Biden a México, dejó el cargo este martes, y al hacerlo, pues resaltó algunos logros y demás. La ampliación de la sociedad comercial, que México y Estados Unidos ya son los principales socios mutuamente, algo que no ocurrió por Ken Salazar o por México y Estados Unidos en sí, sino simplemente porque el socio principal para Estados Unidos era China, y justo ante todas las medidas contra China, pues la importancia de China en los negocios para Estados Unidos ha bajado un poco y México ya se volvió el socio más importante. Eh, Eso sí, Ken Salazar recordó una vez más en su mensaje de despedida que sí se produce fentanilo aquí en México, y pidió trabajar en conjunto para desmantelar a los cárteles que producen esta droga, particularmente el cártel de Sinaloa y el cártel del Pacífico. También aplaudió que crecieron las extradiciones para un récord de 10 años en 2023 de 84 extradiciones de México a Estados Unidos. Hablando de extradiciones, los chapitos en Estados Unidos pues están negociando, y por los chapitos me refiero a Ovidio Guzmán López y a su hermano Joaquín Guzmán, que López también, que son los dos chapitos detenidos de los cuatro que controlan esta facción del cártel de Sinaloa.
Y están negociando declaraciones de culpabilidad en Estados Unidos. Aún no hay acuerdo. La cooperación con las autoridades podría reducir las sentencias que enfrentan, pero pues todavía no están cerca las condiciones para alcanzar esta cooperación, que incluiría probablemente el cooperar en juicios contra terceros, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cuál es la idea. Eh, Ay, perdonen. Y pues como ambos mantienen esta postura de no culpables, pues esto se podría alargar todavía varios meses. De entrada tenemos audiencias para Ovidio en febrero y para Joaquín en marzo. Ahorita no fueron a la presente sesión a la que pasó esta semana por complicaciones climáticas, dado que en Estados Unidos, en esta zona, hay una intensa tormenta de nieve. Este juicio, pues probablemente vaya a ser uno de los más importantes del año, si es que se consolida este año, no solo por las acusaciones, sino también por todo el simbolismo del narcotráfico, de los chapitos y del fentanilo, ¿no? Y mientras tanto, de este lado, de este lado de la frontera, en Sinaloa, pues sigue el infierno en Sinaloa. Ahora mataron al supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Carlos N. Él iba a la chamba, iba en su cochecito y de repente se le emparejaron dos camionetones en la zona de Barrancos, en la parte al sur poniente de la capital, y le dispararon. Él intentó huir, iba desarmado, intentó huir y pues no lo logró. Y pues, ¿a qué nivel Sinaloa nos ha recordado pues, el peligro y la violencia ahí latente? Que Sinaloa era de los estados pues, más tranquilillos del país y desde octubre, es decir, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, Sinaloa es ya el segundo estado más violento del país en términos netos. Guanajuato tiene 998 homicidios, yo creo que ya le pegó los 1000 eh, en lo que va del sexenio, desde octubre. Sinaloa tiene 553 y el Estado de México está en tercer lugar con 552. Pero ojo, porque hay que ver los datos per cápita, no es lo mismo 10 muertos en Ciudad de México que 10 muertos en Colima, donde hay mucha menos gente. Sinaloa tiene la mitad de la población que Guanajuato, entonces en números per cápita tiene más homicidios hoy que Guanajuato y tiene 5 veces menos población que el Estado de México, entonces pues aunque están prácticamente parejos en términos netos, en números per cápita, por persona, es mucho mayor el porcentaje en Sinaloa. Brevemente, los estados con menos homicidios son Durango con 12, Aguascalientes con 15 y Baja California Sur en todo el sexenio, de lo que va del sexenio de Claudia, que es octubre, noviembre, diciembre y lo que va de enero, 3 meses y cachito. Y ojo, porque lo que sí está bastante descontrolado en estos primeros 100 días es el problema de la gente desaparecida. Van 3.919 casos, casi 40 al día. Rápidamente, en otras noticias de inseguridad, policías estatales de Guanajuato abatieron a 10 sicarios, supuestos sicarios del cártel Santa Rosa de Lima. 3 oficiales resultaron heridos. García Harfuch destacó la detención de un sujeto generador de violencia en Guerrero que extorsionaba en el mercado de Acapulco y además fueron detenidos 12 presuntos integrantes del cártel del Sur. Eh, y que amenazaron de muerte al cantante Natanael Cano en Sonora, considerado creador de los corridos tumbados. Un grupo aliado de los Chapitos lo acusa de financiar a sus rivales. Y bueno, todo esto me parece importante, pero hablo de estos supuestos logros del abatimiento de 10 sicarios y de la detención de 12 presuntos integrantes del Cártel del Sur, a propósito de que uno de nuestros seguidores en YouTube me decía, es que, ¿por qué nunca hablas de lo bueno, no? Y a mí me parece bastante interesante esto. O sea, quiero brevemente hacer esta pausa aquí pues para atender este tema. No sé hasta qué punto la gente, la audiencia de este canal quisiera que aquí se hablara de lo, entre comillas, bueno. Que lo bueno, pues básicamente es los logros del gobierno. Y lo digo porque, si bien es necesario tener un análisis balanceado, también estamos plagados por todos lados
Para empezar, la presidenta tiene un programa todos los días que puede durar, o sea, horas, en donde presume los logros, repite su discurso, ¿no? Tergiversa información a veces y que tiene un alcance nacional, o sea, se pasa en cadena nacional, en todos los medios lo retoman lo que ella dice, en redes sociales. Entonces, y además de todo eso, tenemos aplaudidores del gobierno en prácticamente cualquier medio, en la gran mayoría de los espacios que hay. Entonces, no sé hasta qué punto haga falta más hablar de lo bueno o de los logros cuando ya hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y vaya, la idea de este podcast es justamente tener esta perspectiva crítica, no hacia Morena, sino hacia quien sea. Y todo esto venía de un comentario por el tema de Olinia, de la automotriz que anunció Claudia Sheinbaum esta semana, y del cual, por cierto, sí hablé de ese episodio y les expuse las razones por las que yo creo que es preocupante este proyecto, ¿no? Más allá de lo bueno que pueda haber ofrecer coches baratos, pues todo lo que conlleva, ¿no? Que ya tenemos un montón de elefantes blancos que provocan un sangrado a las arcas del gobierno, vamos a sumar uno que probablemente sea así, no nos metimos a cuestiones de seguridad, o sea, cómo van a estar hechos los vehículos, la calidad, la seguridad, y el tema de que el gobierno le esté invirtiendo a que la gente tenga transporte privado en lugar de mejorar el transporte público. Hay países como República Checa donde el gobierno tiene empresas tiene una empresa que produce o forma parte de una empresa que produce transporte privado y público, ¿no? Tienen coches y tienen además camiones y sus trenes ligeros y demás. Ellos lo producen. O sea, a mí me gustaría más que el gobierno estuviera diciendo, ok, vamos a invertirle a la automotriz, vamos a desarrollar, a reavivar la industria de los trenes en Hidalgo. No sé si sea algo factible, pero pues, ¿por qué no? Si quieren renovar los trenes, revivir los trenes de pasajeros, hace falta que los trenes del metro de la Ciudad de México ya se les dé un cambio. O sea, ¿por qué no apostarle a desarrollar transporte público masivo hecho en México, ¿no? A mí me gustaría más eso. No sé qué tan posible sea o no, pero creo que sería una alternativa interesante. Y bueno, finalmente caen los empleos en diciembre de manera pues bastante grave. 405,259 empleos formales se perdieron en diciembre. Es el mayor descalabro desde 1997. Con razón no encuentro chamba. Con razón llevo 6 meses buscando chamba y no hay. Y pues desafortunadamente para la gente en mi condición laboral, pues parece ser que hay señales de recesión. Ojalá que no. Em, y bueno, este miércoles estuvo ahí llamando mucho la atención en medios de comunicación que esta colonia, ay, de verdad que me está costando trabajo respirar, disculpen ustedes, que esta colonia, el paraje, ¿no? Se llamaba el paraje en Tultitlán, en el Estado de México, pues es la que renombraron, recordarán ustedes, como la colonia Cuarta Transformación, y que le pusieron a las calles nombres como Me Canso Ganso, con Z, por cierto, Me Canso Ganso, así con el error ortográfico, Abrazos No Balazos, Reforma Judicial, Tren Maya, Jóvenes Construyendo el Futuro, y todo esto producto de las grandes ideas del célebre estadista Mariano Escobedo, presidente municipal de Tultitlán. 47 calles y la colonia en sí fueron renombradas. ¿Qué dice el gobierno? Dijo que esto lo hizo, pues sí, le pusieron esos nombres, pero en realidad la idea es beneficiar a los más de 3,000 hogares de la zona al regular la tenencia de la tierra en la zona, brindando identidad y certeza jurídica, perdón. Sin embargo, la gente no lo ve así, o al menos un grupo de vecinos que se pusieron con todo a arrancar, retirar, aventar y destruir todas las placas que pudieron. Llegó la policía a intentar pararlos, les aventaron piedras, palos, lo que pudieron y se tuvieron que ir los oficiales.
Y lo que ellos dicen es que más allá de si el nombre está padrísimo o está horrible, pues a ellos les afecta en todo. Van a tener que cambiar el INE, los recibos, los documentos oficiales y que ni siquiera los consultaron, ¿no? Este gobierno que se las jacta de que le encanta las consultas. Y bueno, a nivel municipal, el señor Mariano Escobedo se pasó por el arco de la Cuarta Transformación el interés de su ciudadanía y decidió no consultar si querían o no el cambio de nombre. Y pues así ha estado la cosa. En internacionales, pues ya se viene la toma de protesta de Maduro otra vez como presidente de Venezuela y ha provocado toda una serie de reacciones. México sí iba a mandar a un representante, pero por ejemplo el presidente de Colombia, Petro, dijo que ellos no, porque le parece Maduro ha supuestamente detenido a familiares de políticos de oposición y demás. O sea, un nefasto Maduro como siempre. Y salieron también Fox y Calderón a criticar a Venezuela y a apoyar a Edmundo González, que es el candidato opositor durante la elección presidencial, que habría ganado la elección, pero Maduro se la robó. Y pues ya salió Venezuela a declararlos personas non gratas, junto con otros mandatarios que también criticaron o apoyaron a Edmundo González. Por cierto, el líder opositor se reunió con el presidente Biden y dijo que espera tener una muy buena relación con Donald Trump. El gobierno va a tomar posesión este viernes 10 de enero y amenazó con arrestar a Edmundo González si vuelve al país. Chile y Paraguay son dos países que también apoyaron a Edmundo. Paraguay rompió relaciones y Chile, que yo insisto, es el único gobierno verdaderamente de izquierda que es decente en América Latina, retiró a su embajador de Venezuela, ¿no? Entonces, pues, reacciones duras. Por cierto, el secretario de Salud, David Kershenovich, el secretario de Salud de aquí de México, negó que para aquellos que me ven enfermo y digan, oh Dios, acabo de ver por ahí noticias de que hay un virus chino y hay un virus de gripe aviar en Estados Unidos. Kershenovich dijo, a ver, el metapneumovirus humano que se ha detectado en China no es una amenaza para la salud en México, no se preocupen, es una gripe, o sea, produce un cuadro gripal, pero que no tiene la mortalidad del COVID. Empezó desde junio y no hay de qué preocuparnos, todo tranqui. Y sobre el tema de la gripe aviar en Estados Unidos, hay un primer caso de muerte en Luisiana, pero tampoco hay razones para creer que esto se va a descontrolar. Esperemos que así siga. Y finalmente, dos temas relacionados con la naturaleza, ¿no? Por un lado, el terremoto en China que ocurrió en la zona cercana al, estoy buscando, disculparán ustedes, en la zona cercana al Tíbet, y pues donde creo que no hay mayor actualización. eh, la cifra más reciente que tengo es que iban 130 personas, cerca de 130 personas que habían muerto y 188 heridos. Eso por un lado en China y por otro acá más cerca en California. 30,000 personas habían sido desplazadas hasta hace un ratito, luego de que un intenso incendio consumiera casas y negocios, particularmente afectando la zona de Pacific Palisades, que se ubica entre Santa Mónica y Malibú. Es una zona donde hay mucha gente con lana, ¿no? Obviamente hay de todo, pero hay gente con mucha lana. Está al oeste del centro de Los Ángeles. Ahí viven unas 24,000 personas. Entonces prácticamente todo Pacific Palisades se fue, y incluyendo muchas celebridades. 2 personas han muerto hasta ahora. Eso mientras del otro lado de Estados Unidos, en la costa este, las tormentas de nieve ya están causando estragos, como lo que les mencionaba del caso de los Chapitos. Y bueno, antes de irnos, los mando a la zona. Este es todo lo que tenemos de información esta semana. Y pues ahora toca el turno de el primer segmento de invitados de Entre Grillos. Estamos aquí con Vero Teijeiro. Vero, hola, ¿cómo estás? Oli, bien, ¿y tú? Bien, pues eres la primera invitada, la invitada de honor a esta nueva era de Entre Grillos, en la cual vamos a estar
trayendo a distintas personas para platicar sobre temas de los cuales ustedes van hablando, ¿no? En sus propias redes o de los cuales tienen un cierto expertise. Y Vero hoy está aquí con nosotros para platicar de un tema que pareciera un tema muy de nicho, ¿no? Un tema que le puede importar tal vez a no tanta gente, como es la desaparición del Cumipems. Ahorita vamos a platicar qué es eso, pero básicamente es el examen para entrar a las escuelas preparatorias de la UNAM, del POL y demás. Igual y dicen algunos de los que nos estén oyendo, oye, pues yo ya pasé por la prepa o no tengo hijos que vayan a entrar a la prepa, no me importa mucho este tema, pero me parece que es importantísimo porque cómo se resuelve este problema que puede haber en el tema del Comipems, habla mucho de cómo es que nuestras autoridades están viendo el tema de resolver temas de desigualdad y afrontar las críticas a este rollo de la meritocracia, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y por eso estamos aquí, Vero, para platicar de este tema. Perfecto. No, la verdad es que sí es, pues yo creo que es un tema de nicho, pero justo ese es el problema, o sea, porque el nicho debería ser la Ciudad de México, o sea, bueno, y la zona Sí. metropolitana, ¿no? Que es donde tiene al alcance el Comipems, pero lamentablemente este y cualquier tema de educación definitivamente es un tema de súper nicho y creo que para empezar ese es el problema. Es el problema, pero igual no me sorprendería que al final del día es una propuesta que no sé si impulsó Clara Brugada en un inicio y Sheinbaum le dio Sí. fuerza, ¿no? Entonces sí habla mucho de cómo es que este gobierno, que se dice de izquierda y que tiene como la idea de combatir la desigualdad, pues tiene en la mira las posibles soluciones, no solo al tema educativo, ¿no? Sino puede ser a muchos otros temas de desigualdades de ingresos, de acceso a servicios de salud, ¿no? De entrada, para quienes no sepan qué es el Comipems, pues es la abreviatura de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas y de Educación Media Superior, y cada año hacía este concurso, un examen básicamente, a lo cual los chavos que salían de la secundaria o los que ya habían salido años anteriores y no habían podido entrar, podían hacer este examen en la zona metropolitana, porque, bien, gracias por aclarar, no había aclarado, en la zona metropolitana del Valle de México, básicamente la Ciudad de México y algunos municipios o municipios del Estado de México. Y básicamente a los chavos les preguntaban cosas básicas, conocimiento básico de primaria y de secundaria, y conforme al resultado que tenían, ellos podían poner qué escuelas, las opciones de qué escuelas, a qué escuelas querías acceder, en cuál querías quedar, y si tenías un buen resultado, te mandaban dependiendo, o sea, le daban prioridad por el número de aciertos que tuvieras, ¿no? Y ya te iban mandando a la que te tocara, y había también otros que quedaban fuera de las opciones, ¿no? Y sin embargo, pues llega este nuevo gobierno y dice, ok, a partir de 2025 ya no va a haber exámenes de admisión, solo con que traigas tu certificado de secundaria, no importa si sacaste 10 o si sacaste 6 o lo que sea que hayas sacado, con que traigas el certificado vas a entrar. Estamos hablando de que este año vienen 300,000, un promedio de 300,000 estudiantes que van a egresar de secundaria y que en teoría deberían de tener acceso a cualquiera de estas escuelas, ¿no? Básicamente la razón de Sheinbaum es que considera el examen discriminatorio y pues cabe aclarar por qué se crea el Comipems, ¿no? El Comipems existe desde 1995 y la idea era crear un proceso para que cualquier estudiante entrara a la preparatoria, bueno, bachiller, preparatoria, a la educación media superior, de manera dándole, en teoría, ¿no? Igualdad de oportunidades a los estudiantes a través de un proceso transparente para entrar, ¿no? O sea, no importa de dónde vengas, no importa qué pasó, si tú tienes el conocimiento, pasas. Ahí hay un gran asterisco del cual vamos a hablar, que es este tema de la meritocracia, si en realidad existe o no, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Ujú. Y pues aquí
participaban 458 planteles educativos, ¿no? De la UNAM, las 9 prepas de la UNAM, los colegios de ciencias y humanidades, los SH, que son 5, del Poli los CECIT, que son 19, los colegios de bachilleres, en fin, ¿no? El CETIS, el CONALEP, la. Entonces, un montón de escuelas que entran dentro de este modelo. Y antes de darte la palabra, solamente aclarar que el nuevo modelo, ¿qué es lo que propone Claudia Sheinbaum? Bueno, que ahora, pues cada estudiante, si tienes tu certificado, vas y presentas tu inscripción y te mandan a la escuela más cercana a tu domicilio. Una cosa parecida a la que tienen los gringos, ¿no? Sí. Entonces, eso sí, la UNAM y el Poli tienen autonomía, pero Claudia Sheinbaum ya les dijo, sí, tienen autonomía, todavía tienen autonomía, pero, yo les recomiendo que no se pongan a hacer pruebas de conocimiento, ¿va? O sea, hagan lo que ustedes quieran, pero ahí les dejo mi recomendación. Recuerden que luego los apretamos con el presupuesto, luego les hacemos por aquí, por allá, algunas manos de puerquito para que hagan lo que yo quiero. Entonces, hay de ustedes, si no tomen en cuenta mi recomendación, pero tienen su autonomía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, listo el intro. Vero, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la anulación del examen de Comipems? Pues es que creo que es justo ver querer una solución express a un problema. O sea, la desigualdad educativa no proviene del Comipems, ¿no? O sea, el Comipems al final es un examen que se hizo porque, por ejemplo, antes la UNAM tenía su examen, el Poli tenía su examen. Entonces, pues ahora el Comipems era como en lugar de tener que hacer todos esos exámenes, hago uno, ¿no? Y ya yo decido, por ejemplo, yo puse todas las de la UNAM en mis primeras opciones, ¿no? Y luego ya puse creo que un bachilleres. Entonces, la realidad es que al día de hoy la cobertura de educación media superior es total. Entonces, no va a pasar que si no te quedas en la prepa de la UNAM que querías o en la boca que querías, te vas a quedar sin bachillerato. O sea, eso no pasa. Pero simplemente es como una forma muy absurda de querer resolver el tema de la desigualdad educativa. La realidad pero, es que... a ver, o sea, si no pasa que no te quedes con alguna de las opciones, los estudiantes que no quedan, pues deciden no tomar la opción que se les da. Entonces, o sea, a mí me ofrecen mi, digamos, quinta opción y yo digo, no quiero entrar ahí, mejor me espero un año y lo intento el próximo año. Uh-huh. Okay. Tengo entendido que se puede únicamente si es con determinado número de aciertos, pero incluso ahí es donde está el problema. O sea, por ejemplo, en el examen de 2023, el promedio de aciertos de Comipems fue 68 de 128, o sea, el 53%. Uh-huh. O sea, desde ahí, pues, es donde ya empezamos a ver el problema, ¿no? O sea, que es algo muy parecido a lo que pasa en el examen de la UNAM. O sea, si vemos que el promedio, ya sabes, la distribución estándar, ¿no? O sea, si el grueso de la población está en 53% de aciertos, o sea, 5 puntos. El nivel educativo que viene es muy bajo, exactamente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa con el Comipems? O sea, realmente donde está la demanda más alta es en dos lugares, que es la UNAM y el Poli. Entonces, por más de que Claudia Sheinbaum no quiera, son escuelas que sí o sí tienen que discriminar de alguna forma a estudiantes. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho más alta que la oferta, así de simple. Entonces, hay más gente queriendo estudiar en las prepas de la UNAM que los lugares que tiene la prepa de la UNAM. Claro. Entonces, se tiene que hacer algo. O sea, sea por cuestión geográfica, que incluso así sería una discriminación enorme. Claro, ahorita lo platicamos. Entonces, sea por una situación geográfica, sea por calificación, sea por lo que tú quieras, sea por un examen de conocimientos, tienes que rechazar estudiantes. O sea, no es real que puedas aceptar a todos esos. Y para el resto de las escuelas hay que ser realistas, la demanda no es tan alta. Para los bachilleres todavía un poquito a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, para los CONALEP, para los de GETI, pues no, realmente no. No son la prioridad de casi nadie. Entonces, la idea a mí personalmente, como algo a largo plazo, no me parece mala. O sea, yo sí creo que la gente debería ir a la escuela que le quede más cerca en lugar de tener que invertir un chingo de recursos. O sea, yo fui a la prepa 2, que está en Iztacalco. Uh-huh. Y tenía compañeros de NESA, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está lejos, pero tampoco está tan cerca. Sí. Entonces, definitivamente hay más escuelas cerca de su domicilio, ¿no? Uh-huh. Pero ellos hacían justo ese viaje porque era una opción de mejor calidad. Claro. Entonces... Sí, o sea, ahí la razón para tomar, o sea, para que alguien se vaya y viaje 40, 50, una hora, 2... yo conocía gente que se echaba 2 horas
para ir a la prepa o para ir a la uni, en la UNAM igual, y pues era eso, ¿no? O sea, pues porque claramente no tienes Ujú, cerca alguna opción del mismo nivel, ¿no? totalmente. Eh, Ujú. ujú. No, no. No, entonces justo es un poquito entender esa idea. Creo que a mí lo que no me gusta de esto y que creo que es algo que suele hacerse constantemente en el gobierno es ofrecernos como soluciones encímeras y rápidas a problemas que son muy complejos, ¿no? Entonces, eh, insisto, creo que la idea a largo plazo, como una meta a largo plazo, es buena, pero para que eso suceda, pues realmente tenemos que nivelar hacia arriba, obviamente, pues valga la redundancia, el nivel de todas las escuelas, pero aquí entra otro problema que usualmente se deja de lado, que es que el nivel de las escuelas también se basa no nada más en los maestros o en el plan de estudios y bla, 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 también se basa en el perfil de ingreso. El Entonces, nivel que traen los chavos exactamente. que O entran. sea, la gente cree que si tú estudias en una universidad elite, o sea, es porque los maestros son muy buenos y te van ahí como a dar toda la verborrea, ¿no? O sea, y no, la realidad es que pues toda la colaboración que tú tienes con tus compañeritos en clase es un factor muy importante del nivel educativo de una escuela. Entonces, no es lo mismo, con todo el perdón, que te pongan a hacer un trabajo, de la materia que quieras, con una persona que trae un nivel adecuado para bachillerato, a que te pongan a hacer un trabajo con alguien que trae literalmente el nivel de lectoescritura de Un niño. primero de secundaria, si bien nos va, ¿no? Sí. Entonces, y eso obviamente pues va a afectar todo, va a afectar la retroalimentación que puedas tener de tus compañeros, las participaciones que escuches en tu clase, de las Sí, cuales claro. tú puedes absorber conocimiento también, los trabajos en equipo, el ritmo al que se pueden mover los maestros, porque eso pasa mucho también ya en bachillerato y en universidad, porque en primaria y secundaria no es que les valga madre, Sí, pero pues la SEP ya es como de pásenlos, ¿no? Me Sí, vale. sí, sí. En bachillerato y en universidades donde ya empieza a pesar eso, porque los maestros ya no tienen esa presión de los tienen que pasar a todos, ¿no? Entonces, de repente tú llegas a universidad y hay maestros que tienen que andar repasando temas de matemáticas de secundaria. Entonces, Sí. obviamente, pues eso también, si Sí, geometría haces esa básica, ¿no? mezcolanza, sí, no más. Los tienes que andar, todavía, pues, en, digamos, tiempo que podrías usar en que los alumnos desarrollen conocimientos, tienes Te que tienes que usarlo en regresar. Sí, claro. regresarte a lo que debieron haber aprendido en primero de secundaria, tercero de secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. sí es, para mí ese es el problema con esta iniciativa. No creo que sea malo, o sea, yo sí creo que lo ideal debería ser que la gente pueda tener una escuela de calidad cerca de su hogar, Sí. pero no puede, hasta se me hace injusto obligarlos o querer obligarlos a ir, así como, e insisto, ahorita vamos a hablar de esa discriminación, pero si nos queremos basar por situación geográfica, sí, salvo casos es muy específicos, como no sé, CCH Oriente, la Prepa 2 incluso, Sí, que están buenos, son pues buenas escuelas, pero en lugares con un promedio de los estratos socioeconómicos ajá, bajo, ¿no? sí, Sí, o sea, la mayoría de las escuelas con más prestigio, ¿no? Pues tienden a estar en lugares exactamente. donde hay gente más acomodada. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que aquí el tema educativo suena mucho a cliché, ¿no? Pero, o sea, es que necesitas un plan que abarque todos los niveles de problemas, ¿no? Y aquí yo apuntaba, ¿no? Entre los varios problemas que puede tener el tema educativo en México, ya mencionamos el bajo nivel educativo tanto de los alumnos como a veces de los profesores, los recursos insuficientes y a la baja, que este año bajó el presupuesto en educación, pero aquí entra desde la infraestructura, ¿no? Las escuelas que en zonas, particularmente zonas rurales y demás, que no tienen las condiciones mínimas necesarias para tener, pero hay lugares donde ni siquiera hay escuelas, ¿no? Hasta, pues, los bajos recursos para nóminas, para contratar gente, para contratar profesores de relativa calidad. También tenemos los problemas políticos, ¿no? Que está ahí los sindicatos y todos los intereses que hay dentro del tema educativo, ¿no? La CENTE, el CENTE y demás grupos que juegan un papel al momento ahí de querer hacer cambios a profundidad. Si no, recordarán el tema que a la fecha seguimos teniendo de la reforma educativa, ¿no? Que si es buena, que si no la quieren, que si sí, que si le echaron para atrás. Y bueno, y dentro de todo esto, o más allá de todo esto, está el tema de la desigualdad educativa. Va de la mano con todo esto, ¿no? Ya lo platicabas de cómo tiene que ver el nivel de la escuela con el nivel de los alumnos y demás. Y solo en esta parte es donde el Comipems
tiene una pequeña injerencia, ¿no? O sea, en atacar o no, o empeorar la desigualdad de acceso a una educación de calidad. Ahora, el tema es que yo mencionaba el tema de la meritocracia, porque pues la idea del Comipem surge a partir de un ideal meritocrático, ¿no? Si si le echas ganas, tú puedes entrar. ¿Cuál es la mejor prepa? La 6, no sé. Pues las que siempre tienen más demanda son la 2, la 6 y la 5, creo. La 2, la 6 y ahí. la 5. Si tú le echas muchas ganas, vas a poder entrar a la 2, la 6, la 5. Solo tienes que machetearle al libro, ¿no? Eso es lo que la idea meritocrática te dice. En la práctica, sí, hay que reconocerlo, hay muchos problemas del tema meritocrático, ¿no? O sea, básicamente, si tú vienes de una familia de escasos recursos o de una familia rica, pues las probabilidades, o sea, el piso no es el mismo, ¿no? Tú arrancas la carrera desde un lugar muy diferente, porque tu familia puede o no darte acceso a una educación básica de mejor calidad o de peor calidad, tener capital cultural, ¿no? O sea, de que tus papás te puedan ayudar con las tareas, a explicarte, te puedan dar acceso a educación complementaria si la requieres o no, la estabilidad emocional y demás financiera de la casa, ¿no? O sea, que ahí habría que ver qué tanto hay correlación del nivel socioeconómico de las familias con una estabilidad emocional y financiera, pero bueno, todos esos factores van influyendo y al momento de llegar al Comipems, pues aunque todos tienen el mismo examen enfrente, pues las condiciones de arranque son muy diferentes y es probable que los estudiantes que vienen de familias ricas, pues ya les vaya a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un trabajo que atacar. Eh, Ahora, el tema es si eliminar el examen resuelve este problema, ¿no? Porque de entrada, a ver, si la mayoría de las escuelas de menor calidad están en lugares con niveles socioeconómicos bajos, pues los pocos casos que sí hubieran funcionado con la meritocracia, para irse a una prepa 2, prepa 5, prepa 6, pues ya les estás bloqueando, ¿no? Ujú. Y aparte es muy, o sea, yo creo que aquí el problema es que para mí el Comipems es como un objeto inanimado. O sea, el Comipems lo único que hace es como, es tal cual un examen y pues acomoda a la gente, ¿no? Es como, entonces el Comipems pues realmente no puede resolver los problemas que hay detrás y ese es mi conflicto con eliminar el Comipems, ¿no? O sea, no se nos está vendiendo como algo que va a solucionar la desigualdad educativa cuando no es cierto. O sea, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas toda esta parte de la meritocracia, yo soy muy fan de siempre recalcar todo el tema de la primera infancia, ¿no? O sea, que realmente lo que sucede entre que naces y los 5 años, y en especial en los Es primeros 2 clave. años, es súper determinante para el resto de tu vida. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? En México, la infancia temprana no existe. O sea, el desarrollo de la infancia temprana es casi inexistente. Lo más parecido que tenemos o teníamos eran las estancias infantiles, que pues ya murieron, pero pues ya van a regresar y quién sabe. Y las guarderías de el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Que al ser seguridad social, pues sabemos que el 60% de la población no tiene acceso a ellas. Y realmente eso dista mucho de ser como todo lo que se espera de la infancia temprana, pero pues es mejor que nada, ¿no? Entonces esto nos dice que el 60% de la población ni siquiera llega a eso, ¿no? Y entonces todavía de ese 60% de la población, pues obviamente hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero que no están al alcance de todos. No es lo mismo la señora de Polanco que lleva a su cría a la guardería o a la bebeteca de 10,000 pesos al mes, Ujú. que la señora que realmente no se puede costear ese tipo de cosas o que caen cosas de, pues le voy a dejar a la cría las frutitas en la pantalla todo el tiempo porque si no, no puedo No puedo trabajar y no trabajar puedo y comer, hacer ¿no? las cosas. Ajá. Exacto. Entonces, creo que son ese tipo de cosas lo que no estamos viendo y yo voy a insistir, o sea, el mayor problema que tenemos en temas educativos en México es que nos vale madre la educación. Como país, como cultura, nos vale madre. O sea, si vemos los resultados, cuando salen los resultados de PISA, pues sí, sí es noticia, o sea, pero usualmente es noticia como de golpeteo. Ujú. O sea, si está Peña Nieto, es como de, ay, vean, la educación está del nabo, ¿no? Y si es AMLO, ay, vean, la educación está Pero del la nabo. educación siempre está del nabo. Ajá, exacto, la educación siempre. Yo, por ejemplo, lo dije, o sea, yo cuando hice el análisis del PISA pasado, realmente si tú ves el análisis, sí se bajó, porque sí hubo una disminución, pero está a la par de la disminución, o sea, está en el promedio de la disminución global. ¿Eso qué Sí, te por la dice? Que pandemia. es por la pandemia. Ujú.
O sea, por ejemplo, en salud sí hubo, o sea, está el promedio Resultados, y México sí, está como muy mucho arriba o muy peor abajo, del ¿no? promedio, ¿no? Entonces, Ajá. eso pues te indica que sí es algo más local. Ajá, En pero... el caso de educación, no. O Ujú. sea, en el caso de educación, si estamos en el estándar, pues quiere decir que sí, porque todos cayeron. Entonces quiere decir que si estamos en el promedio de caída, pues que realmente sí es algo muy relacionado a la pandemia, a todo Ujú. este tema de las clases en línea y demás, ¿no? Sí. Entonces tampoco vamos a decir que el gobierno de AMLO lo hizo mucho peor, porque no es cierto. O sea, Solo fue igual de mediocre que todos los exacto, pasados. totalmente. Ujú. Eh, pero a mí lo que sí me conflictúa es como, en lugar de querer atacar las causas y querer ver, por ejemplo, atacar la desigualdad, ahorita que decías tú de no empiezas en el mismo lugar, es justo eso. O sea, algo tan simple como invertir en la primera infancia, que es un pacto que, por ejemplo, AMLO no quiso firmar. Sí lo firmaron los otros dos. Sheinbaum sí lo firmó, el pacto por la primera infancia. Pero a la mera hora no se hace nada e incluso socialmente tenemos todavía que trabajar mucho en entender más cuáles son las necesidades de los niños, cómo funciona su crianza, cuáles son sus etapas. Por ejemplo, me da risa que luego hablas justo del tema de pantallas y te llega la señora y te dice, no, es que mi hija yo sí le pongo las pantallas y es bien inteligente porque tiene 2 años y ya sabe Ya contar sabe. hasta el 20, ¿no? Y es como, señora, tiene 2 años, no necesita saber contar hasta el Sí, 20, sí, ¿no? O sea, te necesita estar como desarrollando su habilidad motriz, estar Ajá. jugando, o sea, ya cuando llega a la escuela que aprenda a contar, no le va a pasar nada, ¿no? Y pues de hecho eso pasa, o sea, que luego llegan a la escuela y pues sí saben contar hasta el 20, pero escriben ahí todo feo porque Sí, sí. no desarrollaron su habilidad motriz, ¿no? Entonces, este, creo que ese es un tema que a mí me desespera mucho porque yo de verdad, incluso cuando hice hace como un año sobre este tema, cuando por primera vez lo dijo Clara Brugada, sí me quedé así, pero ¿cuál es el punto? O sea, porque la desigualdad no se va a eliminar, o sea, Mm-mm. y al contrario, creo que es algo que puede incrementar la deserción escolar que de por sí es altísima en el nivel medio superior. ¿Por qué? Porque justo lo que decíamos, o sea, de inicio en medio superior, a veces, ¿no? Porque sí también pasa, sobre todo en bachilleres, bueno, sobre todo en lo que no es un Poli, este, pues ya no es como de, ay, no sé nada, pero pues porque el maestro le van a cagar el palo ahí 1000 horas, Mm. pues me va a pasar, ¿no? O sea, en medio superior eso ya no pasa, si no Ujú. sabes, si no pasas, no pasas, entonces, obviamente, pues llega ese problema de la deserción escolar, que el mismo problema de la deserción escolar se ve desde un punto de vista 100% financiero. O sea, Sí. cuando hablamos de deserción escolar, los políticos, ¿qué te dicen? Becas. O sea, y obviamente es una realidad que hay gente que abandona el medio superior por este tema, pero también es una realidad que se abandona por el tema escolar. O sea, es gente que viene arrastrando carencias literalmente desde jardín de niños. Y entonces llega la prepa, ya no lo están pasando porque tienen que pasarlo, porque si no cagotean al maestro, o aunque lo pase, pues son conscientes, o sea, es como de, güey, o sea, todo, este güey sí le entiende y yo no, o sea, también vamos mermando su confianza y demás, y pues obviamente también por eso en medio superior el nivel de deserción es tan alto, no nada más es porque hay problemas económicos, o sea, no es como que la gente que tiene 16 años tenga más problemas Sí, económicos que sí. la gente que tiene 12, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. O sea, tal vez hay casos particulares de que no ujú, sé, ¿no? O sea, te murió el papá y no hay quien mantenga la familia y así. Pero sí, en general es multifactorial, ¿no? Y justo en ese sentido, tal vez, o sea, de entrada yo no sé si eliminar el Comipems en algún momento era una buena idea o mala idea. O sea, entiendo lo injusto de que estudiante, incluso bajo una idea de que sí existiera la meritocracia y un piso parejo, entiendo que es un poco injusto que los mejores estudiantes vayan todos a un lugar y los peores a otro y así, pero al mismo tiempo no sé si es algo que, que deberíamos de evitar. Eh, Te digo, eso considerando ujú. un piso parejo, ¿no? O sea, no sé si es malo en sí hacer una división conforme empieza a especializarse la educación en niveles de capacidad, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, creo que independientemente de si querían eliminar o no el Comipems, pues el paso necesario era primero, pues, ir emparejando el piso en las escuelas, ¿no? Pero yo no sé, hay una, aquí, o sea, ni tú te dedicas de lleno al tema educativo ni yo, entonces no lo sé, no sé si haya un examen
unificado o algo así que permita como medir el nivel que traen los estudiantes de distintas escuelas. Porque, porque sí, o sea, tenemos la percepción de que la prepa 2, la prepa 5, la prepa 6 son mejores que otras y que dentro de los distintos tipos de planteles, las de la UNAM y las del Poli son las mejores y de ahí van para abajo y así. Pero en la práctica no sé si haya datos que respalden o refuten esto, ¿no? Creo que tocaste un tema muy importante porque a mí como alguien así que le apasiona el tema educativo y el análisis de datos, de verdad para mí una de mis mayores frustraciones es que en México no hay datos de un carajo. O sea, y en el tema educativo es 10 veces peor. Por ejemplo, hace rato que dije lo de Comipems del promedio, ese tal cual me ayudó un amigo que se dedica más al análisis de datos porque es tal cual un PDF como de 700 hojas con una tablita con varias columnas. O sea, todavía el de la UNAM cuando yo lo hice es tal cual, te tienes que meter uno por uno, o sea, Ah, escuela y carrera, sí. y así copiar y luego filtrar y así qué horror. uno por uno, y son un chingo. Es que, Entonces no hay, ajá. o sea, para quienes trabajamos con datos en México, es un verdadero dolor de cabeza que ellos a propósito complican el acceso a la información, porque a ellos les da igual, ellos tienen la base de datos, y tú puedes poner la base de datos en distintos formatos. Si la pones de tal manera que los datos sean abiertos y accesibles, nos facilitarían mucho la chamba, pero por algo no quieren hacerlo y nos complican la vida para que nosotros no podamos hacer un análisis basado en estadísticas y entonces te ponen el PDF, está como ahora en el, ¿qué fue el plan de gobierno de Sheinbaum? O no me acuerdo qué, que fue un PDF No, donde sí, no podías ni también. buscar las palabras, o sea, ni siquiera... Escaneado. Escaneado, o sea, una cosa brutal para un gobierno que además tiene a un cuate como Pepe Merino, Ajá. que se la pasaba diciendo de que, sí, el libre acceso de datos y Sí. facilitar el acceso de, ¿no? Y entonces estas estrategias, pequeñas estrategias, ustedes como público tal vez no las vean, pero a nosotros Sí. nos parte el alma, por decirlo Sí, así, ¿no? porque por ejemplo, en temas educativos, el examen de la UNAM sí tiene como una mayor información demográfica de dónde vienen los estudiantes, pero a lo que yo puedo acceder de forma pública y abierta es al resultado. O sea, el folio que no me dice absolutamente nada, o sea, porque no sé si tiene 18 años, 25, de Si pública, viene de privada, aquí, de de la allá. ciudad, de Tabasco, y el número de aciertos y si quedó o no quedó, eso es todo. En el poli no puedes acceder a absolutamente nada. O sea, para que tú puedas ver los resultados del poli necesitas tener un folio y eso para revisarlo y puedes acceder al tuyo. Con mi PEMS lo mismo. O sea, puedes revisar cuántos quedaron, cuántos no quedaron y ya, ¿no? Y por ejemplo, en tema educativo, y ese es como también un complejo que yo tengo, es que no existe algo estandarizado. Yo sé y yo no soy la mayor fan que existe de la educación estandarizada, pero es necesario. O sea, las evaluaciones estandarizadas son necesarias a nivel país y cuestión de políticas públicas. Ya a nivel local, a nivel escuela, sí sabemos que es importante cómo centrarse más en el alumno, incluso las necesidades de la De escuela, la etcétera. región. Pero a nivel política pública, a nivel país, sí se necesitan esos datos y esos datos no existen. O sea, en el sexenio antepasado, porque no es el pasado, tenemos el INEE con doble E, que sí entregaba como ciertos reportes cada año. El sexenio pasado, o sea, justo hace rato me quedé pensando y tengo que checarlo, pero hubo, porque después estuvo la Mejor Edu, que Diosito tenga en su gloria, junto con Sí. los otros organismos Los autónomos. 6. La Mejor Edu sinceramente no me dolió. Sí. Pero la Mejor Edu hizo un reporte que en teoría tenía que sacar cada año y el primero salió hace 2 años. O sea, le tomó 5 años a la administración hacer un reporte de esto, ¿no? Y los resultados fueron atroces. O sea, por ejemplo, el 99% de los alumnos de quinto de primaria no sabía ordenar fracciones de diferente denominador, ¿no? O sea, estamos hablando, deja tú que si tú puedes o no, o sea, estamos hablando que es un conocimiento que deberías tener a ese nivel y Fresco, básicamente nadie además. lo tiene. Sí, no, o sea, y siempre hace como no hay información, o sea, yo sí soy de la idea y ese es para mí uno de los mayores problemas, que ese es otro tema. O sea, en México cada sexenio, cada pinche sexenio, viene el nuevo plan, el nuevo no sé qué, el nuevo enfoque de la educación, la nueva escuela mexicana, Sí, la no hay un nueva escuela plan mexicana. a largo plazo. Exacto. Cada 6 años Ujú. es borrón y cuenta nueva. A ver qué Exacto. tarugada se le ocurre al tarado de enfrente, ¿no? Y a mí lo que me desespera es que aparte de que eso está mal y de que no ayuda en un carajo, nunca, jamás contemplan el rezago educativo. Entonces tienen como esta idea de que yo es lo que digo, como eso de déjalos muertos y vámonos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que puede parecer fríamente pragmático,
pero pues el problema es que los muertos son la inmensa mayoría de los estudiantes. Sí. Entonces, si fueran 10% de los fulanos, pues se me hace ojete, pero dices, bueno, pero puedo el entenderlo, o sea, 99% no te saben lo ajá, o básico sea, de matemáticas para secundaria, sí, o sea, sí está porque difícil. algo que pasa mucho también con las evaluaciones es que la gente, que yo, va de lo mismo de que no nos interesa ni la educación, ni sinceramente ni siquiera los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de PISA y hablamos de que salimos mal en PISA y shalala, la cosa que sí o sí, o por ejemplo esta prueba de la mejoría también, o las que llegan a ser de gobierno, lo que te van a decir sí o sí, es como, pues es que los alumnos lo hacen a lo güey porque no les interesa. Ok, sí, puede ser. O sea, pero el examen de la UNAM respalda eso, el Comipems respalda eso, o sea, no es como que la diferencia entre la evaluación, o sea, como que en PISA estamos acá y en Comipems estamos acá, no, o sea, no, estamos Ujú. mal en cualquier En maldita la que evaluación que pongas. agarres. Sí. Entonces yo no dudo que haya alumnos en primaria que les haga la prueba PISA y que sí se... pero en general, no. Y entonces creo que ese es un problema enorme que tenemos, que sabemos que estamos mal en educación, que tenemos como ciertos datos por aquí o por allá de los que más o menos podemos agarrar información muy sin contexto, o sea, de quién es quién, de si los de públicas son mejores o los de públicas son mejores, los de privadas, perdón, pero no tenemos más. O sea, entonces al gobierno no le interesa combatir el rezago, pero ni siquiera podemos medir el rezago. O sea, Ujú. sabemos que No existe, sabemos cuánto. podemos verlo de forma por aquí o por allá, pero no lo tenemos claro. Y es justo eso, o sea, es como, el Comipems discrimina porque no permite que haya, pero ¿cómo sabemos que discrimina? Porque sabemos cuántas personas de cada nivel socioeconómico, de cada decil de la población hay en cada una de las escuelas. O sea, ¿hay conocimiento de eso? Porque no creo que haya conocimiento de eso. Y si sí, según yo, no es público. No, Ahora, público no. ¿sabes cuál? ¿Qué me parece? No sé si, no sé qué opinas tú, pero a mí me pareciera que particularmente desde el sexenio pasado, no que otros no, pero pareciera que el plan a nivel educación es que los estudiantes sigan a través, las becas están bien, pues, pero que mantener a los estudiantes con incentivos para que sigan estudiando con las becas y hacer que la gran mayoría de los que se puedan salgan con su certificado, su título, ¿no? O sea, mete y saca universidades para que Ay, todos sí. tengan títulos universitarios. Y ahí, o sea, una pregunta que dejo al aire es, o sea, eso, o sea, ¿hasta qué punto nos sirve que todo mundo tengamos títulos universitarios en un país donde, ¿cuáles son las estadísticas de empleos formales? O sea, además le han metido, y creo de manera correcta, y creo que la gran mayoría del país así lo considera, porque creo que es la principal razón por la que Morena siguió en el poder, le han metido mucho al impulsar los salarios bajos, ¿no? Con el salario mínimo, el aumento al salario mínimo y ciertas protecciones a nivel laboral que están muy bien. Entonces es como de, me parece que estas son como medidas como para impulsar una especie de sueño, el sueño americano, ¿no? De tener una buena vida aunque seas cajero de McDonald's, ¿no? O Ujú. sea, que tengas el suficiente ingreso como para vivir relativamente bien. A la par que a nivel educativo es como que todo el mundo tenga títulos, ¿no? Entonces son como dos ideas que van medio en caminos dispares y que sobre todo el hecho de que todo el mundo se gradúe y tenga títulos y no sé hasta qué punto tenga como un sustento en que eso va a mejorar en algo. O sea, sé que van a decir, con la 4T subió el número de estudiantes Ah, que sí. egresaron, ¿no? Y ese va a ser el logro que van a presumir. Pero ¿de qué te sirve cuando el nivel educativo, pues no es bueno, ¿no? O sea, e incluso es peor porque, pues, más escuelas se van a abrir con un mal nivel educativo y las que estaban mal no van a mejorar, ¿no? Entonces, no sé. Pareciera que me da la impresión de que ese es el objetivo, ¿no? De esta administración. En general eso ya viene haciéndose desde hace varios sexenios, porque justo la idea es subir como, o sea, el nivel educativo, pero pues como es lo que hablábamos, no hay forma de medirlo. Entonces, ¿cómo medimos el nivel educativo? Pues por escolaridad. O Sí. sea, si antes era tercero de primaria y ahora es quinto de primaria, pues mejoramos, ¿no? O sea, pero muchas veces no vemos, no estamos enfocándonos para nada en la calidad. Y si le sumamos a eso que México es un país en extremo transaccional en temas educativos, o sea, sí tenemos mucho esa idea de ve a la escuela, saca tu papelito 1, luego tu papelito 2, luego tu papelito 3, luego llegas a la universidad, sacas tu titulito y ya tienes la vida resuelta, ¿no? Porque
pues es algo que nosotros vimos y que en muchos casos en la mayoría de los casos era cierto. O sea, si en la época de mis abuelos tú tenías licenciatura, pues sí, tenías casi la vida Sí, resuelta. sí, O sí. sea, Pero hoy en día hoy en día no. estaba viendo un estudio, ay, no me acuerdo ahorita dónde, pero sí publicado, en una revista gringa, de que 1 de cada 3 titulados en México como médico no ejerce como médico, ¿no? Ujú. O sea, y eso es descontando a todos los muchos que trabajan precariamente en el CIMI y en Ujú. el consultorio del ahorro y así, ¿no? Entonces, o sea, y eso es medicina, que es de lo que tendemos a pensar que es como de lo que más te puede garantizar como Ujú. un buen futuro laboral, ¿no? Entonces, 1 de cada 3 no tiene chamba, seguramente o porque no encuentra, o porque los que encuentra son como las vacantes que tiene el gobierno abiertas de que, claro que sí, vete a la sierra, Ajá. en condiciones deplorables, no te damos nada y te vamos a pagar 2,500 pesos la quincena. ¿Jalas? Y tú te defiendes del crimen organizado Tú te si llegan defiendes a del la crimen clínica. organizado y pero lo tienes que hacer por amor a México, no lo haces y Sí. qué poca. No, entonces, o sea, ¿de qué nos sirve estar queriendo meterle más y más y más y más gente con títulos al mercado, mercado laboral que no tiene para eso, cuando puedes impulsar otras cosas, ¿no? Y además impulsar el nivel educativo de lo que ya hay. Bueno, no, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, Sí, es un tema divertido. Yo siento que, irónicamente, hablando de temas de discriminación y eso, mucho de esto viene del clasismo inherente que tenemos en México. O sea, en México como que si nosotros terminamos la prepa, pues está la opción obviamente de ir a la universidad, pero pues también debería estar la opción, y sí está, ¿no? Pero no lo vemos tanto la opción de una carrera técnica, ¿no? Que sí, son un profesiones oficio, que una carrera. también tienen pues salida laboral, ¿no? Sí. Pero pues Y obviamente se probablemente vería como un tienen, fracaso. O sea, la gente prefiere estudiar sí, literalmente, perdón, cualquier pendejada en una universidad pero decir que son a decir licenciados. que son carpinteros o Sí, plomeros o albañiles, bueno, no albañiles, pero pues, sí, certificados, sí. ¿no? Entonces, pero eso sinceramente sí va mucho de, pues, esta idea absurda que tenemos, pero también es esa transaccionalidad, o sea, que pasa en la primaria cuando el maestro les llama y les dice, oye, es que tu hijo no tiene el nivel, y entonces ellos se aperran, o sea, lo único que les interesa es que lo pasen, o sea, Ujú, así el ujú. morro no sepa nada, o sea, yo vivía con mi roomie era maestra de bachillerato y tal cual, o sea, o sea, querían que pasaran alumnos que no estuvieron en una sola clase. Y Sí. es como, porque ahí está otro tema que no hemos tocado, pero que tiene mucho peso, que son los papás. Este, Mm. ese sí podría ser todo un episodio, ¿no? Entonces muchos papás, sinceramente, lo único que les interesa es que el niño pase. Otros, no tanto eso, pero faltan también muchos, precisamente porque no hay forma de medir nada, faltan muchas herramientas para que los papás puedan, pues eso, entender cómo está su hijo. O sea, porque la única herramienta que tienen la mayoría de los papás, sobre todo aquellos que igual y no tuvieron acceso a educación o no saben tanto de estos temas, pues son las calificaciones. Entonces, si mi hijo llega de la escuela y tiene 9, yo asumo que está Que está bien. bien. O Ujú. sea, Pero un yo no voy a 6 es. asumir que trae un pinche rezago horrible, porque pues, güey, tiene 9. Y por eso Sí. también llegan al Comipems, sacan 60 aciertos y no entienden por qué. Pero si mi hijo tiene 9 de promedio, Sí, sí, sí. Este entonces, examen que no saben cómo lo hacen, ¿no? Preguntan ajá. cosas bien raras. Sí, no, no, no. O sea, te voy a decir, yo doy clase en una universidad privada y nunca me ha tocado que un papá llegue, pero sí he sabido de casos para el acceso a la prepa de ese lugar y y en un no recuerdo, ¿verdad? Que sí llegaban papás, sobre todo para el examen de acceso de, no, es que mi hijo como que no entró, ¿no? No, 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 pero pues cómo, a ver, hay a que haga otra vez el examen o cómo le hacemos, ¿no? Y sí se ponen bien impertinentes los papás. Y esto estamos hablando de a nivel, bueno, lo de acceso fue a nivel prepa, Ujú. pero sí, ¿no? O sea, y sí pasa que a mí no me ha pasado nunca, pero para calificaciones también me he llegado a enterar de casos de papás que ya en universidad y llegan a pelearle al profesor y es como su hijo no sabe un carajo porque no le importa, ¿no? O sea, no le pone atención a esto. E incluso a mí me han llegado a pelear alumnos, ¿no? De que no se presentaron literal el 90% del semestre y era como de, no, pero ¿cómo que? Reprobado, prof, pues, no viniste, ¿no? Entonces sí es una cultura muy de, con que tenga el papelito, con que Ajá. tenga el número arriba de 8, ya estoy excelente y ya con eso, ¿no? Sin importar si eso está sustentado con conocimiento. Ajá. Y luego por eso viene también este tipo de problemas, porque
queremos que la gente tenga ya, o sea, ya pusieron 1000 universidades para que absolutamente todo aquel que quiera, así tenga nivel de tercero de primaria, puede estudiar una carrera universitaria, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que esa persona va a usar tiempo, va a usar recursos, porque incluso si es una educación pública, gratuita, pues la educación cuesta, o sea, de repente la vas a tener que invertir, aunque sea algo, ¿no? Y va a ocupar 4, 5 o 3 años de su vida y va a salir a un mercado laboral en donde no la va a armar porque no tiene las competencias. Y otro problema que esto genera también, pues es que abarata los salarios de la gente que tiene una licenciatura. O sea, Claro, porque ahora porque ya te tienes un encuentras... mercado laboral Exacto, con tienes un chingo. un chingo de Entonces, graduados y yo quiero ¿no quieres una... tú? Te traigo ¿no? Y al final del día, para lo que la gran mayoría de los trabajos requiere, tal vez no importa que Ujú. tengas o no el conocimiento. Sí, o sea, porque ahora yo quiero un asistente administrativo y es como, güey, pues puedo pedir a un licenciado en Licenciado. administración y pagarle el salario mínimo. Sí. Alguien lo va a aceptar, ¿no? No es algo Seguro que yo alguien lo haría, acepta. ¿no? Pero pues se puede, o sea, Sí, pero sí, muchos sí, sí sí, lo sí. hacen. Y entonces eso también que hace, pues que todavía rezaga más a la gente que no estudió una carrera, ¿no? Claro. Entonces, o sea, sí es algo que o sea, no te está ayudando en nada y que solamente es como ir ocultando en todo. Y creo que ese es el problema con Comipems, o sea, con eliminar Comipems. O sea, para mí se me hace el equivalente a si yo estoy tratando de bajar de peso, pretender que porque rompo mi báscula, pues ya no, o sea, Ándale, ya no ándale. estoy en sobrepeso, ¿no? Entonces, Los pocos mecanismos para medir que tenemos, hay que quitarlos, ¿no? O sea, ujú, es como, eso no va a resolver nada, solo va a ser, es como con la desaparición de los órganos autónomos, ¿no? O sea, si no tenemos acceso a la información, si no tenemos para medir la pobreza, pues pareciera que va a ser más fácil resolver los problemas cuando en realidad solo los estás escondiendo, ¿no? Ahora, como la gente siempre dice, es que ustedes siempre critican, ¿no? Pero no ofrecen, digo, la la gente clásica. como que, ajá, Ojalá no se si ha le enterado exigieran que... al gobierno, Sí, pues exacto, cabe. exacto, exacto. Me exigen más a mí que al La- presidente. exacto, la gente no se entera que no tengo un salario público de cientos de miles de pesos, pero bueno. Pero aún así, o sea, sí quiero hablar un poco de, o sea, qué es lo que nosotros en nuestra, tú mucho más expertise que yo, pero yo no expertise educativo, a pesar de que doy clases, no me hace ningún experto en educación. Pero sí, ¿no? O sea, ya hablamos de la necesidad de tener información, estadísticas para poder tomar decisiones, ¿no? O sea, debemos estar exigiéndole al gobierno, ¿no? O el gobierno debería estar, porque además es algo que no requiere tanto esfuerzo, o sea, simplemente es medir lo que ya tienes, ¿no? O sea, no requiere más que tener ahí a un par de compadres que estén ahí preguntando al momento de las admisiones, no sé, oye, de dónde vienes? Medir de cierta manera el nivel Ujú, socioeconómico y tal, y esa información tenerla disponible para análisis, eso es un punto de partida esencial, pero que nadie quiere hacer porque es mejor trabajar en lo oscurito y que no exacto. sepamos qué están Ujú, haciendo mal ujú. a tener la información visible, ¿no? Y una vez que tuviéramos esto, entre las opciones que, por ejemplo, existen, que los gringos tenían y que ahorita se les están echando abajo, pero a mí me parecen buenas, son este tema de las cuotas, o sea, alternativas a desaparecer Mejor Edu, ¿no? Digo, a Comipems. Comipems. Ajá. El tema de las cuotas, o sea, Ujú. el meter un porcentaje de alumnos de distintos niveles Estratos. socioeconómicos, de distintos estratos, a todas las escuelas. ¿Qué opinas de eso? Eso a mí me gusta, pero y justo es algo que no me encanta de esta parte que justo va mucho del lado gringo, ¿no? En Estados Unidos pasa mucho que donde están las escuelas de mejor nivel, a los alrededores se vuelve carísimo vivir porque la gente quiere mandar ahí a sus hijos, ¿no? O Claro. sea, en Estados Unidos no es como en México que con 3000 varos pagas una escuela privada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, en Te Estados sale Unidos más pues sí barato necesitas mucho mudarte. varo para poder pagar una escuela privada, Sí. ¿no? Entonces, aquí pues te sale mucho, o sea, y eso pasa mucho, y de hecho hubo un escándalo en el 94, no me acuerdo cuándo, de justo de eso, o sea, de que había como un tema de corrupción inmobiliaria relacionado 100% a las escuelas. Este, entonces, a mí algo que no me encanta o sea, me gusta como el hecho de que la gente no tenga que gastar tanto dinero para ir a la escuela, pero algo que no me encanta es justo que elimine esa diversidad. O sea, que esa diversidad, yo sí creo que a pesar de que, como alguien que estudió en prepa de la UNAM, yo sí creo que esa diversidad existe en las prepas de la Claro, UNAM. y ahora los morros de Coyoacán y los morros de Iztapalapa van a estar segregados cada quien en su escuela y no se van a Ujú. topar, ¿no? Exacto, o sea, porque por ejemplo pues yo vivía relativamente cerca de mi prepa, ¿no? Pero pues pregúntame a mí cuándo chinga, o sea, yo
sinceramente ni sabía que existía el Estado de México y que existía NESA, y una vez fui, pero pues pregúntame cuándo, pues una de mis mejores amigas a la fecha, que es de la prepa, pues la conocí y ella vivía en NESA, ¿no? Entonces, si con este plan, pues eso no pasaría, o sea, ella estaría en la del Estado de México calle Nesa o en un CONALEP, y yo seguiría ahí, ¿no? Sí. Porque sí creo que es la más cercana a mi domicilio. Y entonces creo que eso es lo que no me encanta, o sea, que creo que justo este tipo de cosas, hacerlo por mera locación geográfica, elimina un poco, al menos no creo que en el resto de las escuelas exista tanta diversidad, pero en la UNAM y en el Poli creo que sí existe cierto grado de diversidad, y donde sí te vas a encontrar a gente de muchos lados, de muchos contextos, que viene de escuela pública, que viene de escuela privada, que es la tercera vez que lo intentó, y entonces creo que ese es un punto que yo pienso que se perdería, y creo que sí es muy importante, y que es algo que es lo que a mí no me encanta de cómo se maneja la educación en general, porque en la primaria y la secundaria usualmente pues vas a la que está más cerca, ¿no? Claro. Salvo que luego lo hagan por trabajo y los lleves a la que está más cerca de tu trabajo, ¿no? Pero creo que sí es importante, si se va a hacer de esta forma geográfica, sí buscar la manera en cómo se pueda garantizar esta diversidad, porque es algo que definitivamente se pierde, y es algo que a la fecha me parece que sí existe en estas escuelas. Sí, y sobre todo, o sea, si estás hablando de la prepa 5, ¿no? Que está ahí entre Tlalpan y Coyoacán, y que tal vez sí tienes como barrios más altos y más bajos en nivel socioeconómico donde puedas sacar alumnos, pues todavía puedes en esa clase, en ciertas locaciones, ¿no? Tener como diversidad, pero las que, justo, ¿no? O sea, la que está en esa, pues no creo que haya Sí, ¿no? mucha diversidad que digamos, ¿no? Entonces, eso va a afectar a los estudiantes. Y bueno, también lo que decíamos de la mejora de los planteles, o sea, ¿cuánto presupuesto se ha destinado a meterle a mejor lo que siempre se dice, ¿no? La mejor capacitación para los profesores, para invertirle a las escuelas. Hay este tema también de que leía para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De cómo es que afecta el hecho de tener o sea, cómo no siempre funciona traer a buenos profesores de fuera en este caso hablaba de los barrios de población primordialmente negra, y que luego les llevan así de que hay grandes profesores blancos, ¿no? Y entonces no funciona, ¿no? Porque son gente de fuera, ¿no? Y los mismos chavillos tienen como resistencia y tal, pero bueno, ahí hablamos de un contexto muy diferente, ¿no? Pero aquí tal vez también vale la pena hablar de eso, ¿no? O sea, de qué tanto están jalando profesores de ahí, de cada uno de los lugares, o no, o están atrayendo gente con ofertas laborales relativamente decentes o no, ¿no? Entonces, todos esos temas son temas que me parecen mucho más importantes que Comipems, pero que requieren mucho más trabajo y mucho más presupuesto que el simple borrar un examen, ¿no? Y ese es el problema fundamental, y lo dije al principio, o sea, en este gobierno se pretende eliminar problemas complejísimos que con el mejor de los planes podrían tomar incluso décadas en realmente empezar a dar resultados positivos, por decreto y Un firmando plumazo, un ¿no? papelito, ¿no? O sea, es como de, Ahora, firmé que poniéndole ya en no la hay Comipems. Constitución, ahora Sí, que tienen. poniéndolo en la Constitución. O sea, entonces ya firmé que no hay Comipems y ya se resolvió la desigualdad educativa, y no. O sea, hace rato mencionaba el tema del desarrollo de la primera infancia. Por ejemplo, cada nivel educativo tiene un retorno de inversión, porque yo sé que aquí se va a faltar alguno pero la educación no tiene que ver con dinero. Sí tiene que ver con el dinero, porque se necesita dinero para que exista, ¿no? Entonces, el retorno de inversión de la educación, pues es que después la gente, en teoría, pues crece, trabaja y tributa para que puedan pagar la educación de los que ahora están en nivel escolar, ¿no? Ujú. Entonces, el nivel escolar que mayor retorno de inversión tiene es la primera infancia. O sea, y el que menos tiene es la universidad. Y siempre, aquí lo hacemos totalmente al revés. O sea, aquí queremos tener más y más universidades y un chingo Sí, de sí, sí. universidades, y que cualquiera que quiera un título lo tenga. Y las primarias ni quien las pele. Las primarias nadie las O pela, la infancia. incluso antes, ¿no? Ajá, la primera Preprimaria, infancia materna. es lo que dije, es inexistente. Ajá, O sea, sí, sí. mientras las personas que no tienen acceso a este tipo de herramientas, no haya educación siquiera, o sea, porque es una realidad que muchas personas que tienen hijos no saben esto, ¿no? O sea, si tú llevas a tu hijo al kinder, todavía hay muchas personas que
ven que está haciendo cositas con plastilina y es como, no está aprendiendo nada, ¿no? Y es como de, güey, es que eso es lo que tienen que hacer en el jardín de niños, ¿no? Forma parte del aprendizaje. Ajá, pero falta también mucha educación a los papás, para que aprendan esto, y esto obviamente requiere que se haga el programa, que se haga un programa de primera infancia muy fuerte que incluye el desarrollo temprano, que incluye alimentación, que incluye eliminar factores de riesgo, porque eso afecta un chingo, o sea, que un niño crezca en ambientes súper estresantes, de violencia, de carencia, afecta un buen. Y entonces, ¿qué pasa? Insisto, o sea, que estos morros llegan a la primaria y están lejísimos ya del nivel de, ya ni siquiera hablemos de alguien de clase alta, o sea, una persona normal, promedio de, no sé, Benito Juárez, ¿no? O sea, entonces, pues desde ahí pues ya estamos mal si queremos creer que alguien que va 17,000 kilómetros atrás a los 6 años, por eliminar un examen, pues ya estamos eliminando esa desigualdad, esa desigualdad, claro. Entonces, es enfocarnos mucho en qué causa esa desigualdad, porque insisto, el Comipems es un objeto inanimado que nos dice algo de cómo están las cosas, ¿no? No es el causante de la desigualdad escolar. Entonces, más deberíamos como aprovechar los datos que teníamos del Comipems, sí, para entender lo poco más que había o menos cómo está eso, porque es una medida meramente populista, o sea, es decirle a alguien que, insisto, yo no discrimino porque yo creo a nivel preparatorio, o sea, alguien de 15 años, que si está, o sea, que si neta estás muy jodido en tu nivel educativo, no es tu culpa. O sea, yo de verdad sí soy de esa idea, porque tú ves a un niño flojo, bla, 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 que no está haciendo, que no se aplica, pero pues para mí eso es culpa totalmente de todo lo que pasó antes, su crianza, claro. O sea, un morro de 15 años no puede, legalmente no puede hacer nada. O sea, no puede fumar, no puede beber, no puede consentir relaciones sexuales, no puede consentir cosas sobre su cuerpo. Depende del estado. Bueno, sí, ¿verdad? Ay, pero, entonces no puede consentir, por ejemplo, si te van a operar de algo, tú no puedes firmar, tienen que firmar tus padres o tutores, ¿no? Pero resulta que si al morro va mal en la escuela, pues es tu culpa, 100% tu culpa por huevón, ¿no? Y ese es otro tema que hay que cambiar mucho, o sea, el punitivismo en la educación, o sea, si el niño reprueba, verlo como, oye, necesito apoyarlo, ¿cómo le hago para que mi hijo no esté en este rezago? Pero pues no, o sea, en México el niño reprueba y es como, pues vamos a darle unas pinches nalgadas por flojo, ¿no? Y pues, o sea, tenemos que cambiar muchas cosas en la forma en cómo vemos la educación, en el interés que le damos. O sea, hay países donde los resultados que salieron de Mejor Edu, de eso de 99% de los morros no saben hacer esto que deberían saber hacer, incendiarían el país, o sea, al día o al menos harían que renuncie el secretario de Educación Pública, ¿no? El secretario de Educación Pública, el presidente saldría a decir algo. O sea, aquí lo más que pasó en PISA, después de la disminución, que insisto, para mi gusto no fue como peor. Sí, o sea, fue... AMLO. O sea, aún así AMLO, que fue lo único que dijo. No, es que es una prueba neoliberal. Sí, ya iban a quitar PISA también. Ajá. O sea, estuvieron a punto porque había que pagar PISA y estuvieron a punto de no pagar para hacer el examen. Pues muy interesante esta plática, este debate. Sin duda queda claro que es un problema súper complejo. Así nada más para aterrizar, para resumir, ¿tú dirías que la desaparición de Comipems hace más daño o ayuda más? Hace más daño, porque no está solucionando absolutamente nada, pero está haciendo que dejemos de enfocarnos en el problema. O sea, gente que igual y pensaba que era un problema, ahora dice, no, pues creo que ya se va a solucionar, ¿no? Entonces, creo que no ayuda en absolutamente nada y hace más daño. Y puede traer aparte otro tipo de externalidades, por ejemplo, lo de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Que no le llamaría así, pero si de repente los de la prepa de la UNAM ya es por situación geográfica, pues no manches, o sea, toda la gente que va cerca de prepas de la UNAM va a hacer su agosto vendiendo los comprobantes de domicilio, ¿no? Entonces, exactamente, sí. Sí, claro que sí vive aquí, ¿cómo no? Aquí no. Pues sí, una situación súper complicada, Vero, y pues bueno, seguro vamos a seguir hablando de este tema y de otros, muchos. Espero que sigamos aquí. La idea es estar trayendo a gente diferente cada semana, pero pues sí que vuelvan, obviamente. Entonces la invitación queda abierta para que vuelvas cuando tú quieras. ¿Y algo más antes de terminar? ¿Qué quieres para cerrar este tema o ya está todo? Pues creo que ya dijimos todo, pero sí, para cerrar solo creo que es eso. O sea, el principal problema en educación, y siempre lo voy a decir, es que como país nos vale 17 hectáreas. Entonces, mientras no sea algo que estén
en la conversación pública, mientras no sea algo que realmente nos mueva más allá de tirarle caca al gobierno en turno, pues va a seguir igual, ¿no? Entonces, mientras lo sigamos viendo de forma transaccional y mientras mi niño ya tenga su certificado de primaria, pero tenga nivel de segundo o secundaria, pues va a seguir igual. Entonces, no podemos seguirnos quejando de la desigualdad educativa si como sociedad no nos interesa en lo absoluto el nivel educativo y todo lo que pasa alrededor de la educación, porque es un tema que hay que admitirlo, entre las prioridades de México debe estar como en el top 20, ¿no? Sí. Cuando debería ser un top 3, sin duda alguna. Sí, va de la mano con muchos otros temas que tenemos aquí, que hasta podemos enlazarlo con la inseguridad, con lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Vero. Nos estamos viendo por acá, espero pronto. Y pues, gracias a todos los que vieron esto, que es un poquito largo, pero espero que haya resultado interesante. Déjenos en los comentarios qué opinaron. Vero, gracias. Muchas gracias, Juanjo. Nos vemos, nos estamos viendo. Listo. Uy, no, si nos extendimos, pero es que se te dice. Y así llegamos al final de este bello episodio. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. El emoji de la semana, por cierto, pues vamos a poner un soldadito y la bandera de Estados Unidos por nuestro querido imperialista, expansionista y loquito loquito favorito Donald Trump. Entonces, un soldadito y la bandera de Estados Unidos. Y pues muchas gracias por ver este espacio. Ya saben que el objetivo es generar un espacio de crítica independiente de cualquier poder político o económico, en un contexto donde yo creo que eso es más necesario que nunca. El canal ha crecido y va a seguir creciendo muchísimo gracias a tu apoyo, gracias a que ves este producto, le das like, comentas, lo compartes. Esto me ayuda muchísimo. No olvides suscribirte al canal si te gusta. Y pues infinitas gracias, sobre todo también a los que apoyan a Entre Grillos al ser mecenas en Patreon, y también a los que forman parte de la comunidad en Telegram. Si quieres unirte, los links están en la descripción de este video. Y aquí va el agradecimiento a los Patreons: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Elia y Isabela Ripoll. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dejen sus preguntas, sus comentarios y nos vemos la próxima semana.